Bien, muy buenas tardes para todos. Un enorme placer, como siempre, al estar conectados, al entrar en la transmisión, poder participar juntos en armonía, con un mismo corazón, con un mismo sentir y es por sobre todo las cosas estar en la presencia de Dios, saber que el Señor, nuestro buen papito, está con nosotros. Eso es lo más importante de todo esto. Así que bueno, siéntanse todos muy, pero muy bienvenidos como siempre. Bueno, Elsa, Lorena, que ya están allí, eh, todos los que escriben, todos los que hacen sus comentarios, saludan, María Chaparro, Daniel iba a andar por ahí también, eh, Miguel Acosta, Verónica Fernández, eh, bueno, todos los que, Silvia y Esteban, todos los que se van conectando de aquí, de nuestra congregación, también de nuestra zona, de nuestro país, en lo local, y también de los hermanos, pastores, amigos y que se conectan también desde el exterior del país. A todos muy, muy, pero muy bienvenidos. Nico Pereira, bienvenido. Mirta, bienvenida. Estamos muy contentos, muy, muy contentos de tener al Señor sobre nuestras vidas. Entonces, si tú estás contento, pero yo sí. Susana, Alicia, Aldo, bienvenidos. Y hoy vamos a pedirle al Señor, en este momento, antes de continuar, que su presencia poderosa, invocamos su nombre sobre nuestras vidas, porque vamos a compartir su palabra, pedimos su protección, pedimos su cuidado sobre nuestras vidas, sobre cada uno de los que lo están viendo en este momento, los que lo verán después, en diferido, sobre mi propia vida, mi familia, sobre toda pertenencia. Seamos guardados ahora, pedimos al Señor que su Espíritu nos rodee, su presencia nos guarde todo lo que poseemos y tomamos autoridad para sujetar y enmudecer toda obra del enemigo, toda obra que quiera venir para acallar, paralizar o destruir todo lo que Dios quiere hablar y hacer en tu vida y en mi vida. Queda sujetado, queda paralizado. Declaramos completa libertad, declaramos presencia de Dios, declaramos manifestación del Espíritu. Y todo impedimento en tu oído, todo impedimento en tu entendimiento lo derribamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Se ha derribado por completo. Y en ese lugar se levante la gloria, la presencia y la revelación, la luz, la iluminación que necesitamos del Espíritu de Dios para recibir y poner en práctica lo que Él está hablando en este momento. Así que, Señor, te damos gracias porque nos has oído y gracias también te damos por la respuesta. Yo bendigo a cada uno de los que está allí y mientras, Señor, tu palabra es enseñada, tu palabra está siendo enseñada y predicada, Señor, sana a los enfermos. Sana a los que tienen dolencias. Ahora por tu llaga y herida nosotros fuimos sanados. Señor, rompe ataduras mentales, rompe, Señor, opresiones. Señor, todo lo que es desánimo, desalientos, depresiones, sean canceladas, anulados. Toda obra del cuerpo, Señor, que no tiene que estar, que es obra del enemigo, sea anulada, deshecha, se seca y se va, se cae en el nombre de Jesús. Todo lo que están en los huesos, músculos, tendones, nervios, se alinea ahora tu diseño, Señor, mientras tu palabra es predicada, aunque toquemos otro tema, Señor, tu palabra tiene poder para actuar, sanar y libertar ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, si en este momento, mientras estamos en la transmisión, alguien no te conoce, alguien no ha tenido un encuentro contigo, alguien no sabe quién tú eres, Señor, convéncele ahora de pecado. Trae una palabra, Señor, de revelación que sea convencido de pecado de su condición y se arrepienta y se vuelva a ti y sea transformado en un hijo tuyo en esta tarde, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque sabemos que oramos en tu voluntad y gracias porque sabemos que estás obrando en este mismo momento, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Daniel Rosa, Alejandra Romero, bienvenida. Nicolás, Gladys y Walter, muy bienvenidos a todos. Los bendecimos. Recibe la bendición. Con las dos manos, apropiate de la bendición. Apropiate de la bendición. Bien, vamos a ocupar el tiempo y quizás si el Señor lo dispone, un poquitito más de tiempo, quiero cerrar este tema de lo recibido de tus manos, Señor, te damos. Para que realmente sea algo firme en la vida de los cristianos, en la vida del pueblo de Dios. Laura Amaro, bienvenida.
es que este tema realmente se te revele y haga que al revelarse tú puedas ponerlo en práctica y la obra de Dios se ensanche, se extienda a mucho mayor velocidad que la actual. Yo esto es lo que pido al Señor. No simplemente sea una enseñanza y un lindo mensaje y te quede bárbaro, sino que realmente lo pongas en práctica. Porque de eso se trata cuando recibimos la palabra de Dios. Graciela Morales, bienvenida. Que tú lo tomes la palabra que Dios te habla y la pongas en práctica y veas los resultados. ¿Quién te habla? Por años y años ha hecho esto y veo y seguimos viendo con mi esposa la mano de Dios a favor nuestro cuando obedecemos. Teresa Alves, bienvenida. Pon en práctica, lleva a la práctica, porque si no, no sirve de nada. Si no te queda como una enseñanza en tu mente y nada más, pero no baja el corazón y no pasa de ser algo religioso o un conocimiento intelectual. No, transfórmalo, permite que sea transformado en algo práctico. Lo entiendo, lo recibo, lo entiendo, lo pongo en práctica y veo la mano de Dios a mi favor. Entonces, como he dicho en enseñanzas de martes pasados, vivimos en un tiempo, desde marzo para acá, va a ser casi un año ya, donde más que nunca es necesario, querido, es necesario aprender a funcionar con sabiduría en lo económico financiero, en la parte hogareña, así como nosotros lo hacemos en la parte del reino de Dios. En la economía hogareña es necesario, hermano, es necesario cambiar estructuras que hemos vivido por años los cristianos, creyendo que eran correctas. Varias veces en años anteriores he enseñado esto en diferentes momentos del año, de los años pasados, pero de marzo para acá he entendido cuál es la necesidad tan imperiosa de que aprendamos a administrarnos con mucha sabiduría de Dios. Patricia, bienvenida. Estas enseñanzas, si vos las tomás, son muy valiosas, extremadamente valiosas. Si las pones en práctica, sin discutir, sin cuestionar, sabiendo que están fundamentadas en los principios eternos que Dios nos enseña y que no salen de ningún hombre. Lo que te estoy hablando está en la palabra, está basado en la palabra. Por lo tanto, tenés la seguridad de que lo que estás recibiendo viene de parte del Señor para tu propia bendición. Entonces, con ese tema del dar famoso y toda la historia de que hace la gente que no debería, los hijos de Dios no deberían nunca hacer eso, pero nunca, sabiendo al Padre que tenemos, el bondadoso, el misericordioso. Hoy otra vez cuando nos despertamos esta mañana, hermano, vos estabas respirando aire, misericordias nuevas estrenaste esta mañana, neuronas nuevas fueron colocadas en la noche mientras dormíamos para poder funcionar normalmente durante el día. El cuerpo durante la noche se desintoxicó porque eso es lo que funciona con el reposo. Cuántas cosas, infinidad de cosas para que hoy estemos aquí en la tarde de este día pudiendo compartir y estar con salud, escuchando la palabra de Dios, ocurrieron en forma de milagro de parte del Señor. Entonces, responder al Señor con lo que es de Él es simplemente una respuesta de amor. Evelyn, Carlos, bienvenido. Entonces, alguien me preguntó el otro día, estuvimos charlando y me preguntó, pastor, yo quiero empezar a diezmar, quiero empezar a dar al Señor, porque estoy entendiendo un poco de esto, pero no me animo, dígame cómo hago. Y bueno, ¿sabes qué? El dar el diezmo, el famoso, eso suele ser una de las cosas más difíciles para un cristiano sincero. No debería, pero suele ser. ¿Por qué? Porque en el corazón del cristiano sincero, genuino, quiere adorar, quiere honrar a Dios con sus bienes, porque lo descubre en la palabra. Pero ¿qué pasa? Se queda mirando su realidad económica y eso le juega una mala pasada. Cuando vos te quedás mirando y sacando la calculadora, ya te va a jugar una mala pasada. Entonces los números en nuestra economía hogareña nos dicen que es imposible agregar un gasto más, especialmente cuando nunca lo hiciste. Ahora, ¿sabes qué dónde está? Y acá te doy una palabra de revelación. El tema justo pasa porque la mayoría de los cristianos consideran el diezmo como un gasto, como si fuera un gasto de una cuota de algo que compraron, y no lo consideran un acto de adoración, de fe, de honra y de gratitud al Padre. Te lo voy a repetir. El gran problema en la economía de los cristianos radica en que consideran el diezmo o el dar el 10% que Dios nos ha pedido de lo que ganamos como un gasto. Está en la lista de los gastos. Como repito, como si fuera una cuota de algo que compré.
y no lo toman como debe de ser bíblicamente, de parte de Dios, un acto de adoración al Dios proveedor, un acto de fe de que el Señor me va a retribuir. No lo consideran que es una honra y mucho menos lo hacen con gratitud. Ese es el gran problema por el cual todo se cuestiona y se da la vuelta para adelante y para los costados con el tema de dar a Dios. Dai Santos, bienvenida. Y me dice, pastor, si la economía no me va bien y diezmar es una locura. El trabajo no va como debiera, pastor. Y encima usted me está enseñando que aparte el 10% para dar al Señor. Yo no te estoy enseñando nada, te estoy diciendo lo que Dios dice. Y yo lo hago. Es una decisión tuya. Ya aprendimos que no es por obligación. Es una decisión personal obedecer al Padre Celestial. Porque ya lo hemos comprobado en otras áreas, como en el área de la salud, como en el área de los matrimonios, relacionamientos, en el área laboral. Ya lo hemos comprobado como nuestro Padre Celestial es fiel. Entonces yo te voy a decir, capaz que vos pensás, el pastor me está diciendo esto, pero él no lo hace. Hermano querido, hace más de 50 años que lo hacemos. Y funciona. Hemos puesto en práctica esto y funciona. Y tú, los que nos conocen, saben y nos ven. Funciona. Ahora, si querés argumentar muchas cosas en tu cabeza y cuestionar, y como alguno dice, pastor, Dios me está pidiendo que me tire al agua y me ahogue. No, querido, no. Lo que Dios está diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Mira bien, en tu Biblia vas a encontrar en el capítulo 11 de Hebreos, verso 6, vas a encontrar, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios en oración, crea que Dios es y premia, galardona a los que le buscan. Dios nunca te va a dejar sin recompensa. Entonces, Dios no te está diciendo que te tires al agua y te ahogues, porque entonces sería un Dios injusto. Dame, y quédate en la pobreza, en la miseria. Dios no hace eso. Él está diciendo, esto es una decisión de tu fe. Tú decís que crees en mí. Bueno, a mí me agrada el que obra en fe. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si yo te pregunto, si querés agradar a Dios me vas a decir que sí. Pues entonces, agradar a Dios es por fe. ¿Y cómo damos a Dios? Por fe. Porque sé que Él no va a retener lo que tiene para mi vida. Pero pastor, si yo hago esto, me voy a hundir más todavía. Mirá, eso es un razonamiento lógico. Si tomo el gasto, el diezmo como fuera un gasto, pero como no debo ponerlo en la lista de gastos, sino todo lo contrario. Entonces, el que piensa así, dice, bueno, si doy el diezmo no voy a tener para pagar esto, aquello y lo otro. Te vuelvo a repetir, en el amor de Dios. El problema se da en que tú te bases esto en un concepto errado, de tomar el diezmo como un gasto y no como todo lo que aprendimos que es. María Fojo, bienvenida. Si tú tomas dar a Dios cualquier cosa, tu vida, como te dije, los dones, los talentos, las capacidades, todo lo que Dios te dio, incluso de lo que te da de ganar, como un gasto, y no aprendiste que es honra, que es gratitud, que es fe, que es adorarlo a través de darle el 10%, entonces hay gente que se te va a arrimar, por supuesto, gente que no quiere obedecer, que está contrario a lo que Dios dice, porque ellos no lo quieren hacer, entonces se te van a arrimar y te van a decir, ¿cómo se te ocurre dar? Si los números no te cierran, bueno, mejor esperá hasta estar mejor. Hay gente que se te arrima y te dice eso al oído, y capaz que vos le creíste, y listo, te pegaste a lo que no debías. ¿Cuánta gente se pega a la oreja donde no debe y después termina mal? Como muchas veces he enseñado lo que dice en la ruina. Se arruinan solos, nadie los arruinó, porque dejaron de prestar oído a la palabra de Dios y mejor le prestaron oído a aquello que les convenía. Terminaron en la ruina. Y no es que Dios quiera la ruina, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, si tus ojos están puestos en Cristo y tomaste la acción de fe de agradar a Dios, quizás desde el primer día, no veas que la realidad cambia mucho, pero sí en el mundo espiritual ya cambió y Dios lo va a transformar en el mundo material. Porque te va a venir la duda, te va a venir el temor. Empecé a dar a Dios y mirá cómo va la cosa.
Entonces en ese momento vos vas a entrar entre dos opciones. Podés volver atrás, dejar de dar, porque parece que no funciona. Entonces eso fue un negocio. Pretendiste hacer un negocio y te equivocaste, porque lo hiciste con la persona. Con Dios no se hace negocio. O si tomaste la decisión de fe, basado en Jesús y su palabra, podés decir con toda certeza, yo no vuelvo atrás, yo voy a seguir dando al Señor, porque lo primero y lo primordial, lo más importante en mi vida es ser fiel a Dios, honrarlo, y Dios me va a honrar. Porque Él dice que yo honro a los que me honran, dice el Señor. Cuando vos tomaste esa decisión con total seguridad, Dios no deja en vergüenza, querido, a ninguno que es fiel y que se basa en lo que Dios dijo. Nunca Dios va a avergonzar a sus hijos. Al contrario, los va a exaltar, los va a levantar. Ahora, pregúntate de qué te sirve, no sé si te has preguntado alguna vez, ¿de qué te sirve que hayas logrado un montón de cosas si no las lograste, si no las alcanzaste siendo fiel a Dios? ¿Realmente las disfrutás? ¿Realmente las disfrutás esas cosas que conseguiste con tus propios esfuerzos y Dios quedó de lado? Mira, querido, dar a Dios no es una fórmula mágica. Es la fórmula del reino de los cielos. Esa es la fórmula del reino de los cielos. Entonces, Dios, repito, nunca deja de cumplir lo que Él ha prometido. Cuando el hijo o la hija de Dios se basa en la palabra, dice, Padre, esto es tuyo, de lo recibido de tus manos te doy, Señor, acá está. Lo hago con gozo, lo hago con corazón alegre, no lo hago con tristeza, no lo hago por hacer un negocio contigo, te quiero honrar, te quiero bendecir, porque has sido tan bueno conmigo que lo menos que puedo hacer es dar lo que tú dices acá, porque encima voy a ser bendecido. Con ese corazón, tené por cierto que la bendición corre detrás de ti, como dice la palabra. Ser fiel a Dios, de verdad ser fiel, todo el mes, cada mes. Comprobar a su vez que Dios es fiel contigo, como prometió. Que no te va a dejar desamparado, que no te va a avergonzar y que tiene un futuro, presente y futuro mejor para ti. Es una experiencia espiritual y material que va a marcar tu vida para siempre. Te lo puedo decir, te lo digo, lo reafirmo con toda propiedad. Cuando vos vas al encuentro de fidelidad con Dios, tu fidelidad con la de Él, se juntan, las promesas se desatan, vas a ver que jamás te vas a sentir a partir de ahí desamparado, jamás vas a ser avergonzado, como decía David, y vas a saber que Dios tiene en lo que dijo en el futuro para ti, presente y futuro, bien diferente a lo que vos tenías planteado. Eso es una experiencia espiritual profunda y material, también material, que va a marcar tu vida para siempre. Ahora, cuando yo no doy a Dios, cuando yo escucho otras voces, cuando no me baso en la palabra, cuando me dejo llevar por lo que Satanás me provee a través de voces de terceras personas, corto la posibilidad de ser bendecido a nivel Dios. Nivel Dios, la bendición nivel Dios no es la misma que la bendición que yo me pueda procurar. Y también cuando no lo haces, cortás la posibilidad de que el Señor te levante para su servicio, para la gloria de Él, para exaltar, para que realmente tu vida pegue un vuelco de 180 grados. No solo en lo material, sino en todo. Y encima lo que vas a conseguir, y eso también te lo voy a decir por experiencia propia, con mucho menor esfuerzo, porque viene añadido. El famoso versículo de las añadiduras son una experiencia que vas a tener una y otra vez. Alcanzar cosas con menos esfuerzo. Y que a la vez el privilegio de ser parte de que el reino de Dios se extienda y tú, con lo que has sembrado, seas parte de la cosecha de alma. Esa recompensa viene sobre ti. De una o de otra manera viene sobre tu vida. Pero repito, ¿de qué vale tener algo, alcanzar cosas, si dejamos a Dios de lado y los principios que Él estableció no nos importa? ¿De qué sirve? En otras palabras, no es sabiduría pretender salvar algo, quedarte con algo dejando a Dios de lado. Ahora, si por hacer lo que Dios te manda y me manda hacer, parece que fueras a perder, y dije parece, mira, podés estar tranquilo que no se va a perder nada. El Señor lo dijo. El que quiera salvar su vida, el que quiera retener cosas de él, la va a perder. Pero el que las pierda, o sea, que las entregue por causa de Él, se salvará.
Hermano, en Dios, en la presencia de la persona de Dios, nada se pone en riesgo si estamos obedeciéndolo a Él. Porque Él tiene mucho cuidado y Él es muy celoso de sus hijos. Así que en Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre, al ser humano, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O en otras palabras, de nada sirve que una persona gane y gane y gane todo lo que quiera alcanzar si al final de cuentas pierde lo esencial por lograrlo. Y encima todavía nadie ni nada lo podrá salvar a él. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve el éxito que puedas alcanzar y tener cosas si para lograrlo dejaste los principios que Dios estableció afuera? Lo dejaste afuera. ¿De qué te sirve? Por un tiempo quizás lo vas a, pero de repente quedas sin nada. Yo pregunto si esta tarde habrá alguien dispuesto, alguien que está viendo y oyendo, dispuesto a serle fiel a Dios siempre, pase lo que pase. ¿Habrá alguno? ¿Realmente alguno? Y si nunca lo empezaste a hacer, si nunca empezaste a dar a Dios como Dios dice en su palabra, yo te desafío a través de la palabra de Dios, hacelo y verás que todo lo que te he enseñado durante todos estos últimos meses y algo acerca de lo recibido de las manos de Dios te doy, Señor, lo vas a ver en tu vida y en tu familia. La venida del Señor sabemos que está más que cerca. Ahora, cuando el Señor venga, encontrará gente que todavía le cree de verdad en lo que el Señor ha dicho, o le cree algunas cosas, o le cree aquellas que les conviene. Habrá gente, encontrará el Señor gente de verdad que le cree sí o sí. Si tú especulas, cualquier tipo de especulación con Dios no sirve. Lo estoy diciendo una y otra vez. Si la palabra de Dios dice que es 10, no es 8, no es 7, no es 6, no es 5%, es 10%. El 10% de 1000, ya sabemos cuánto es. Si sabes menos de eso, ya no es la honra, ya es otra cosa, tiene otro nombre. Por eso se llama diezmo, la palabra sale de ahí. Entonces, vas a ver la importancia porque te dije que afecta desde el amor a Dios y pasa por todas las áreas de tu vida. Hay un punto muy importante en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo por todo lo presente y lo que viene. Por todo lo presente y lo que viene. ¿En qué se transforma la base central del diezmo? El famoso 10% de lo que gano. La palabra de Dios a través del diezmo nos enseña. Dios nos enseña. Escucha bien lo que te voy a decir. Te va a causar capaz que un poco de sonrisa allí donde estás. Pero presta atención. Cuán profundo es todo este tema. Que no es solo dinero. Que tiene repercusiones por el dinero. Pero vas a ver. La palabra de Dios nos enseña a huir de las deudas y a ahorrar. ¿Cuánto cristiano endeudado hay hoy? ¿Cuánto cristiano? Porque tiene la mentalidad de la economía que el mundo ofrece y no la que está basada en la sabiduría y en los principios de Dios. Yo doy gracias a Dios, hermano, porque desde los poquitos meses que me convertí, cuando me convertí, enseguida capté este asunto. Doy gracias a Dios. Me zambullé en el libro de Proverbios y comencé a tomar todo esto y lo empecé a practicar, hermano, y he sido y soy una persona próspera. Así se lo digo. Y fue producto de la bendición de agradar a Dios a través de la fe. Gran parte de lo que tenemos con mi esposa ha sido a través de trabajo fuera de la obra de Dios, fuera del servicio a Dios. Producto del trabajo, Dios, veíamos la multiplicación de nuestras manos de Dios a través de los más diversos trabajos que tuvimos. Pero multiplicación. Lo que te estoy hablando, te estamos enseñando, lo hemos vivido, hermano. Pero jamás dejamos de darle a Dios lo que era de Dios. En tiempo, como digo, y en forma. No en cualquier manera y por obligación. Todo lo contrario. Ha sido siempre un honor, un placer. Hemos enseñado a nuestros hijos a poner las manos sobre el sobre. Ellos desde chiquitos los enseñamos a llevar al altar. Siempre van ellos a llevar al altar.
los diezmos y las ofrendas con alegría, y ellos pedían, papá, vamos a llevar, mamá, dame, así llevo. Sabían, y hoy son personas bendecidas. Esa es la herencia que tú trasladas a tus hijos, la enseñanza de la palabra, y funciona. Ahora, hermano, se dice el dicho que el ahorro es la base de la prosperidad, no el endeudarse. ¿Cuánto afecta la deuda a una familia, a una persona, a una familia, hijo e hija de Dios? ¿Cuánto conflicto trae? ¿Cuánto dolor de cabeza? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánto dormir a esta altura del colchón? ¿Cuánta discusión? ¿Cuánto problema? Incluso separaciones. Porque no han querido basarse en la palabra de Dios. Han hecho lo que el mundo les ofrece. Bueno, porque es lo único que tenemos y hacemos eso y vamos arriba. Yo repito, quizá me voy a extender un poquito más, porque quiero cerrar hoy este tema. Pero presta mucha atención. Y luego te invito a que lo vuelvas a ver otra vez. Si no tomas control de tu presupuesto hogareño, querido, un presupuesto escrito delante de Dios, y si te pones a gastar según te parece, va a ser muy negativo. Y si para hacer eso encima te endeudas. O sea, estás excavando un pozo muy cómodo para hoy y para los tuyos, para presente y futuro. Entonces hay que diferenciar entre dos cosas, hermanos. Hay que diferenciar el tiempo que estamos viviendo, por favor. Hay que diferenciar entre dos cosas. El consumismo. Hay dos tipos de bienes. Los bienes durables y los bienes no durables. Los bienes de consumo durables son aquellos que se usan por un tiempo largo y se utilizan muchas veces. Esos son los bienes de consumo durables. Ahora, ¿por qué se consideran durables? Bueno, porque tienen una vida útil mayor a 3 años, por ejemplo, que van desde, bueno, vamos a llamarle los electrodomésticos, hasta un auto o una casa, en fin, cosas mayores. Ahora, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos, cualquier cosa de esos productos durables van perdiendo su valor al pasar el tiempo. Es decir, vos compras una cosa hoy nueva, cero, y a los 5 minutos la querés vender y ya vale menos. Piensa en esto. Entonces, por otro lado, tenemos los bienes de consumo y servicios que no son durables. Son aquellos que se consumen en corto plazo y se utilizan a veces en muchas menos ocasiones y a veces en una vez sola y ya está. El costo es menor al de los bienes de consumo durables, o sea, electrodomésticos, todas esas cosas. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, a las cosas de consumo diario, alimentos, alguna cosa de ropa o útiles escolares, en fin, y alguna extra por allí del que puede sale de vacaciones. Ese es un bien de consumo no durable. Ahora, yo voy a insistir de vuelta en esto, hermano, por experiencia, porque lo veo tristemente a lo largo de los años. La mayoría de los cristianos no funciona como la palabra dice, funciona como el mundo les ofrece. Por eso la oferta, tanta oferta de dinero que hay, tanta oferta. Tome préstamo, tome crédito, tome esto, tome. Métase. Y nadie va, o casi nadie va a consultar lo que Dios dice acerca de eso. Entonces la mayoría de los cristianos que no controlan sus presupuestos, no administran sus sueldos según Dios enseña, no hacen cuentas sabias, gastan sus bienes, su dinero en bienes que no duran, y muchas veces comprando cosas que en realidad no necesitaban para ese momento. O sea, el gasto por gastar. Es una oferta, estaba barato. Y en algunos casos gastan sin control. Las financieras aplauden. Y para peor, este tipo de creyente usa frases completamente torcidas y dicen, pero sabemos, pastor, que Dios quiere bendecirnos y que disfrutemos de estas cosas. Y bajo engaño dicen también, bueno, Dios es fiel, me va a proveer, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que es así? No es así. Porque al final, toda esa fraseología son excusas revestidas de espiritualidad para desechar cualquier sentimiento de inseguridad o a la advertencia que pueda venir a través de los consejos. O sea, cuando me vienen los consejos, alguien me está queriendo, me vuelvo duro en eso. Dios quiere que yo tenga esto, Dios quiere que yo disfrute de esto. Sí, en el orden de Dios, no en tu desorden o en mi desorden. Entonces no queremos los consejos, los rechazamos. Pero
este tipo de cristianos funciona así. Y esperan que Dios, escucha bien lo que te voy a decir, esperan que Dios apruebe este tipo de mala administración. Y que encima, cuando están hasta acá de deuda, que Dios les haga un milagro para sacarlos de la cuenta en que se metieron. Hay gente que trabaja, vive, cristianos que viven con una mala administración porque no se administran según Dios. Se administran como se les canta y como el diablo, a través de las ofertas que le hace, las agarran y se meten y se meten. Entonces esperan que después que Dios apruebe, bendiga ese tipo de administración y que encima, cuando están tan saturados, Dios les haga un milagro para sacarlos de la cuenta en que se metieron ellos. Dios nunca te metió ahí, porque Dios le hubieras consultado al Señor, el Señor te hubiera dicho, no te metas ahí, no es mi voluntad, espera, yo te voy a proveer. Pero encima hay que agregarle que a ese tipo de gente normalmente no está dando a Dios, se está reteniendo, y la palabra de Dios dice que el que retiene más de lo que es debido, viene a pobreza. Es un principio de Dios, no es mío. Y no me malentiendas ahora, bueno, puedes hacer lo que quieras, pero no saques de contexto lo que te estoy diciendo para justificar una actitud. Podés hacerlo si querés, pero no te va a ayudar en nada. Vos fíjate lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 22, para que sepa que está en la palabra lo que te estoy hablando. Proverbios 22, 7. Dice, el rico, o sea, el que tiene poder adquisitivo, que tiene financieras, el que tiene prestamista, el que tiene, se enseñorea, se vuelve dueño de los pobres. Y la persona que toma prestado, dice, se vuelve siervo, o la palabra es esclavo, del que le presta. Este es un versículo fundamental para que puedas entender lo que se mueve detrás del sistema financiero mundial. Por eso no nació acá en Uruguay, crédito. Esto nació en naciones grandes para poder controlar el sistema financiero mundial y por tanto controlar a cada persona que se vuelva esclava, deudora permanentemente del sistema impuesto por Satanás en esta tierra. Y los cristianos, en vez de estar avispados, en vez de estar avivados de este tema, Señor, ¿cómo hago? Señor, dame la sabiduría, Señor, dame gracia, a favor, ayúdame a no meterme en esto, Señor. No, se meten total, es como la única cosa que hay, van y lo agarran. Esto es fundamental, que lo entiendas. El rico se enseñorea, se vuelve gobernador de los pobres. Y el que toma prestado, el que saca un crédito, el que se mete en una deuda, es esclavo de aquella persona que le prestó. Ahora, no me vayas a malentender en lo posible. No es malo sacar un crédito si tu poder adquisitivo, lo que tú ganas, no afecta la capacidad para cubrir los gastos necesarios, prioritarios. ¿Sí? No hay problema. Hasta ahí no hay problema. Como he enseñado tantas veces, crédito es una cosa, deuda es otra. Entonces no es malo sacar un crédito si eso no afecta mi capacidad para cubrir los gastos necesarios normales de un hogar. Pero si no es así, si yo me meto por encima de lo que gano, el prestamista o la financiera o como se llame, se vuelve tu dueño y tú eres el esclavo que trabajas para pagarle. No te gustan los nombres. No te gusta, acá dice siervo, la palabra siervo acá es esclavo. No te gustan los nombres, pero la acción es la misma y los resultados idénticos. Quieres tener las cosas ya, quiero ya, me gusta, lo quiero. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente, del entendido, es decir, la persona cuidadosa, la palabra es, tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente para conseguir las cosas, de cierto, viene a la pobreza. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Lo dice el sabio Salomón, un entendido, un hombre riquísimo, un hombre súper archi mega rico. Estaba enseñando de parte de Dios esto. Los pensamientos, dice, lo que piensa la persona cuidadosa, sabia, ciertamente, dice, te lleva a la abundancia, porque viene con el código de parte de Dios. ¿Cómo funciona Dios?
Mas todo el que se apresura alocadamente a conseguir cosas, a alcanzar la oferta del consumismo, de cierto dice que va a la pobreza. No me acuerdo ahora dónde está, pero voy a intentar encontrarte un versículo que habla, ciertamente habla del consumismo. Si lo encuentro bien, si no vamos a seguir adelante. Lo que quiero decirte que Proverbios 28, verso 20, dice algo parecido. Allí en la palabra de Dios. No me recuerdo dónde está ahora, pero no importa. Proverbios 28, 20 dice, el hombre fiel, el hombre de verdad, dice acá, recibirá muchas bendiciones. Mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Es decir, las decisiones económicas, sean las compras o la inversión, hay que hacerlas, que dice ahí, con calma, sin apuro, basadas en la palabra de Dios. En Proverbios 13:11, Proverbios sabemos que es todo sabiduría, dice, las riquezas de vanidad disminuirán, mas el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En otras palabras, dice en otra versión, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco, dice esta versión de la Biblia, y un día serás rico. El mismo versículo con otras palabras. Lo que fácilmente se gana, o sea, las riquezas de vanidad van a disminuir, o sea, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. O sea, el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Qué cosa? Las bendiciones. Se está refiriendo a la sana economía. Se está refiriendo a la sana economía. Las riquezas de vanidad, la frase riquezas de vanidad, significa que son cosas vanas, cosas inútiles para la vida, como algunos tienen juegos, vicios o cosas similares, gastos que se les va por ahí, se les va. Eso es lo que está diciendo en ese versículo. Ahora, hermanos, todos estos versículos y algunos más son consejos del Padre Celestial a sus hijos para no endeudarse y no apresurarse a tomar decisiones económicas que después van a lamentar. Así que, hermanos, la bendición, como te dije al principio, la bendición material sobre la vida de un hijo de Dios está lejos de pasar solo por diezmar y ofrendar, muy lejos. La bendición material sobre la vida de un hijo o una hija de Dios está lejos de pasar solo porque da el diezmo y ofrenda. Ahora, esto es muy importante, claro, es una condición necesaria, pero es insuficiente que tú des, como me han dicho algunos, pero yo doy, y he sido fiel, he dado, y ofrendo, y diezmo, pero tu administración es tremendamente equivocada. El 90% de lo que ganaste que queda en tu mano lo despilfarrás, lo administrás equivocada y erradamente. No está basado en la sabiduría de Dios. No te sentaste a consultar al Señor. No pusiste acá el sobre, Señor, ahora sabiduría. ¿Cuántas veces tú has traído el diezmo y yo te he orado sobre ti pidiendo sabiduría? Pidiendo que Dios te revele con sabiduría cómo administrar eso en tus manos y es más, para que se te multipliquen las manos. Para que cuando vayas a buscar, que vos ya sabías que no había más, haya ahí, encuentre. Porque así trabaja Dios con los que le agradan. Así que el que vos des a Dios no es un permiso para manejarte como quieras con tu economía, ni mucho menos es una autorización para despilfarrar o tomar decisiones apresuradas. ¿Por qué? Porque después viene el reclamo, pero yo di a Dios, pero si yo doy fiel, yo doy todos los meses. Señor, ¿qué pasa? Lo que pasa es que con el 90% que te queda en tus manos no has consultado al Señor, te lo manejaste como el diablo te lo ha sugerido. Y después el diablo te va a llenar la cabeza diciendo, viste que diste y no sirve para nada, estás dando y no sirve para nada. Mirá lo que te pasa por dar, no te alcanza. No es que no te alcance, es que el 90% tú no lo pusiste a la sabiduría de Dios.
O sea, hay gente que piensa, tristemente, cristianos, llamados cristianos que piensan, bueno, yo diezmo y ofrenda, entonces hago con el resto lo que quiera a mi manera, total Dios me va a bendecir. No, no es así. Dios no trabaja bajo ese tipo de impulsos, hermano. Dios trabaja por algo que Él ya estableció, porque nos ama. Y te ama mucho. Te ama espíritu, alma, cuerpo, mente y ama todo lo material que ha permitido que tú tengas en tus manos. Y tendrías más si fueras un sabio administrador. Entonces algunos piensan, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a suplir, y usan justificaciones, adoptaron una forma de hablar evangelicoide, religiosa, que de tanto escucharla se les volvió un argumento, pero que al final esos argumentos se levantan contra el conocimiento de la palabra de Dios y se convierten en conductas que van contra lo que Dios ha establecido. Si esos cristianos, en vez de hablar de esa manera, se pusieran a estudiar la palabra y recibir alimento del Padre y entendimiento y sabiduría del Padre, no hablarían así. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, genuino, verdadero, consagrado al Señor, debe buscar siempre. Yo digo, busco siempre la guía del Espíritu Santo en cada situación. Yo quiero, Señor, encontrar sabiduría a través de tu palabra. Antes de tomar cualquier decisión, yo busco sabiduría de Dios. No es así nomás. Cada decisión de cristiano debe ser pensada, debe ser meditada, basada en la meditación de la palabra de Dios. Porque afecta a tu presente y afecta a tu futuro, afecta a tu familia, afecta a todo lo que tocas, en todas las áreas, espiritual, emocional, material, familiar, todo. Entonces fíjate otro consejo de la palabra de Dios en Proverbios 20:21. Los bienes que se adquieren deprisa al principio, quiero, lo tengo, listo, quiero, no serán al final bendecidos. ¿No te quedó claro? Los bienes que se adquieren muy rápido, muy así, salió y fui y me lo compré, y no me importó el resto cómo quedó el mes. Dice, no serán al final bendecidos. Lo que vos considerás una bendición no será una bendición. Vos la considerás una bendición, pero dice acá que no. Ahora, ¿por qué en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, la mujer, que en la ley de Jehová está su delicia, en la palabra está la delicia, y en su ley, en la palabra de Dios, medita de día y de noche? Y, agrega, todo lo que hace prosperará. La meditación, la consulta a Dios a través de su palabra para tomar decisiones sabias, hace que seamos prosperados, nivel Dios, no nivel prosperidad humana. Nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, para nada, al contrario, sino lo que es nivel Dios. Es decir, ahí te dice que meditas, tomás el tiempo, hacer las cosas sin apuros, con mucha calma, meditando, Señor, en tu sabiduría, cómo tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, con quién lo tengo que hacer, abrime la puerta correcta, Señor, soltar los recursos para que yo no me haga fuera de tu voluntad lo que no tengo que hacer. ¿Qué crees, que Dios no te va a contestar? Claro que sí. El tema es, Dios es especialmente contrario a las deudas. Toda la palabra de Dios está llena de referencia en contra de las deudas. Hay un par de ejemplos, así que me acuerdo ahora, las deudas tenían que ser perdonadas en el 7º año. Cuando alguien, en el pueblo de Dios, alguien pedía algo, en el 7º año, si no lo había podido pagar, la deuda era perdonada. A los esclavos se le ofrecía la libertad al 7º año. Ahora, en relación a esto, en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, verso 6, dice que Dios le promete a su pueblo, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Deuteronomio 15, 6. Dios dice, le da esta promesa a su pueblo, te la está dando a ti. Jehová tu Dios te va a bendecir, como te ha dicho, a la manera de Dios, nivel Dios, bendición nivel Dios. Entonces dice, tú prestarás, pero tú no tomarás prestado. Sé lo que es vivir así, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que no es recomendable tomar deudas
para el consumo, para consumir bienes que duran poco. Uno debe consumir en el mismo nivel o menor que lo que uno gana. Eso es sabiduría. Si el dinero no me alcanza, hermanos, para determinadas cosas, que salga a comprarla en cuotas o pedir un préstamo para obtenerlas, es el camino que lleva a la deuda, porque tarde o temprano lo voy a tener que pagar, me van a sacar de cualquier lado o me van a hipotecar. Ahora, si yo no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes y encima dice, me saco un préstamo y compra un bien no durable, o sea, algo que no dura mucho y lo compra en cuota, entonces, ahora yo pregunto, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagar los siguientes meses la cuota, el préstamo, el crédito, sin afectar al resto de la economía familiar? Si sabe que no le alcanza. Ahora, como dije hoy, a excepción de que si tus ingresos son buenos y no afecta para nada, ni pone presión para dejar de pagar cosas que son las que tengo que pagar, entonces no hay problema. Sí, no hay problema. Porque no afecta el pago de las cosas necesarias, el mantenimiento de la casa, comida, servicios, etc. Entonces, en ese punto no hay problema. Ahora, la clave del consumo sabio es, escucha bien lo que te voy a decir, no te va a gustar, pero escucha la sabiduría de Dios. Privarse de consumir hoy, ahorrar y consumir más adelante es sabiduría. Ahora vamos a ver, te voy a dar algunos ejemplos, tú quizás te vas a sonreír, si este pastor está loco, ya lo que está diciendo. Por ejemplo, sale un celular de último modelo, vamos a poner una cifra, sale 20.000 pesos o 25.000 pesos. Y lo podés tener en 24 cuotas de 1.000 pesos, suponiendo que te sobran esos 1.000 pesos todos los meses. Entonces tenés dos opciones. Lo obtenés ya, lo pagás en cuotas, o ahorrás 1.000 pesos cada mes para comprarlo un poco más adelante. Y cuando lo vayas a comprar, lo más probable, el precio de ese celular ya cayó, el valor es menor, lo compras al contado y es más barato. Pero claro, pero pastor, usted está loco. Pastor, ¿cómo va a decir una cosa como esa? Eso va en contra de lo que yo lo quiero ya. Es como el coso, llame ya, llame ya. Yo quiero el último modelo y lo quiero ahora y no me importa la deuda. Ahorrar, es pecado. Resulta que no tengo para ahorrar, pero sí tengo para meterme en una cuota que después no sé si la puedo seguir pagando. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que el mundo ofrece. Consuma ya, gaste ya, compre ya. Salió y lo quiero. Y la opción de ahorrar y esperar implica cultivar la paciencia, saber esperar. Por eso la mayoría de los hijos de Dios no lo quiere y toman sus propias acciones. Y después están de deudas hasta acá. No les alcanza ni para lo elemental. Entonces, el ejemplo del celular que te di es muy aplicable para la mayoría de los bienes de consumo. Cualquiera de las cosas que las salen por la tele, pum, la oferta la quiero, me gusta, lo quiero, ya. Entonces vos fíjate que es normal, por eso los tipos tienen el marketing ya bien hecho cómo hacerlo. Cada vez que sale un nuevo bien de consumo que sale al mercado, la gente se desespera por obtenerlo porque te lo pintan de todos los colores. Y por lo general, lo toman a un precio a costa de una deuda, porque el engaño donde está ahí la cuotita, la puedo pagar, es baja, hasta que se les complica la historia. Eso estoy hablando a creyentes, no estoy hablando a gente que tiene la palabra de sabiduría, no estoy hablando al no creyente, al que no teme a Dios. Pero hermano, lo cierto es que bíblicamente no hay por qué tener todo ya. Vivimos en un mundo de consumo, del consumismo. Vivimos en un mundo de consumismo. Ahora, la palabra de Dios es muy clara al respecto. Acá me acordé dónde está el versículo. Eclesiastés capítulo 5, verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos?
Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Es el consumismo que hoy vivimos. Y vos fíjate que uno compra las cosas, ese objeto con el correr, como te dije, del tiempo, vale cada vez menos. Y si hubieras esperado, lo conseguirías, como te dije, de forma más económica, un poquito más adelante. Esperar te da buenos resultados. Y por otro lado, hermano, yo creo que no hay satisfacción más grande que comprar algo y saber que es 100% tuyo y no se lo debes a nadie, no tenés que trabajar los próximos meses para pagarlo porque ya es tuyo 100%. Ahora, también, si en todo caso, hermano, escúcheme bien, si en todo caso hay una situación muy seria, muy importante, tengo que comprar eso sí o sí, necesito que eso esté ya porque sí es una cosa muy importante y no se puede esperar, y si hace necesaria hacer la compra o sacar un crédito, bueno, también es absolutamente necesario que el Hijo de Dios tenga control de su presupuesto y sepa cuánto dinero va a poder contar a fin de mes para hacer frente a lo que va a comprar. Pero para la mayoría es, compro y después veo cómo arreglo. Eso es negligencia. Después dice, pastor, ore por mí para que las cosas, ore por mí para qué ora por ti. O sé lo que dice, hacé lo que dice la palabra y verás que no precisas la oración. Necesitas acción, no oración. Necesitas obedecer, no oración. Entonces, hermano, esto no se trata de voy, compro y después veo cómo arreglo. Eso es negligencia. Para los hijos de Dios, eso es negligencia. Que lo opuesto a ser sabio e inteligente. Ahora, si un cristiano usa constantemente deuda para sostener un nivel de consumo, va a llegar a acumular deuda al punto de que va a quebrar económicamente. Más acumulación de deuda, más va a quebrar económicamente. Y hermano, en nuestro medio, y quizá tú conozcas como yo conozco, sobran ejemplos. Tristemente sobran ejemplos. Entonces, cuando uno compra crédito, pide préstamo para el consumo de bienes que no duran mucho, los bienes se consumieron. ¿Y qué pasa si en caso de no poder pagar por ellos? Nunca te pusiste a pensar, lo compraste y se terminó, no te importó el presente ni el futuro. Y si estás utilizando una tarjeta de crédito o un préstamo, repito, para sostener cierto nivel, queriéndote parecer inconscientemente a otros que ganan más, y comenzás a hacer gastos en cosas no necesarias, esas cosas que se agotan y en poco tiempo ya no están más, o era, bueno, que me quiten lo bailado, yo me di gusto, y aumenta la deuda. Y si también todo ese consumo se hace sin control, cuando tenés que pagar por eso, vas a tener que vender alguna cosa o sacrificar tus ingresos futuros para pagar lo que viniste acumulando. En otras palabras, querido y querida, te vas a sentir esclavo de aquel que le debes. Corren riesgos, hipotecaste tu casa, hipotecaste otra cosa. Además te vas a sentir frustrado de trabajar y trabajar solo para pagar las cuentas y no vas a disfrutar del fruto de tu trabajo. Y no hay nada peor que trabajar y no poder disfrutar del dinero que ganás porque tenés que utilizarlo para pagar las malas decisiones financieras que arrastrás del pasado por haber manejado mal o erradamente tus finanzas no consultando a Dios. Hermanos, la buena salud financiera o económica de los hijos de Dios pasa por ahorrar. Y en ese sentido hay que derribar, hay que tirar por tierra un mito, un no puedo. La gente cree que no puede ahorrar. Si tú simplemente vieras los gastos extras que haces, aún con un sueldo muy pequeño, en donde has tirado mucha plata, se te ha ido mucha plata, especialmente cuando antes teníamos vicios, ¿no? No dirías que no podés ahorrar. Por ejemplo, si tú te obligás o te disciplinás, mejor la palabra mejor es te disciplinás, a ahorrar aunque sea 400 pesos por mes. No menosprecies la capacidad y la cantidad de ahorrar por pequeña que sea. Al final del año casi vas a tener cerca de 5.000 pesos ahorrados. No es una fortuna, pero no lo desprecies, porque estás haciendo algo que tiene base para futuro. Cuando tú te
disciplinas en el ahorrar, vas a moderar tu conducta. Hay quienes dicen, pero pastor, con lo que gano no ni siquiera ni me alcanza para lo mínimo, ni para lo esencial. Pero seguro que ese que habla así, y es un cristiano, se mandó un gasto fuera de lo que en realidad necesitaba. Sacó un crédito porque vio una cosa que le gustaba y fue y se la compró, pero te dice que no puede ahorrar. No puede ahorrar, no me alcanza para ahorrar, pero fue y se metió en una cuota de algo que no necesitaba simplemente porque le gustó. Ah, pero no puede ahorrar. Y con el diezmo, hermano, hacen lo mismo. Ah, dice, bueno, cuando tenga más, cuando gane más, voy a ahorrar y también voy a dar el diezmo a Dios. Mentira, no lo va a hacer. No va a hacer ni una cosa, ni ahorrar, ni dar el diezmo a Dios. Porque tiene un concepto errado. Al tener un concepto errado, va a seguir actuando errado. Ahora, cuando vos pones el ahorro como una prioridad, te va a permitir privarte de ciertos consumos de cosas que no son necesarias en ese momento. Eso es ahorro. Y eso es sabiduría. Yo sé que no es simpática vivir la vida con privaciones, pero no estamos hablando de privaciones. Y todos queremos darnos gustos. Una vez en la vida, ¿está bien? Y esa vez en la vida se transforma después todos los meses y después todas las semanas y en algunos casos casi todos los días. Pero si tú no te privas de algo hoy, en el ahorro, para construir una vida más sana financieramente más adelante, acordate que las situaciones van a continuar. Cuando tú estás reteniendo cosas, ahorrándote un pesito, estás construyendo un mejor futuro. Vas a empezar ahorrando muy poco, sí, pero terminarás ahorrando, como dice allá en Proverbios 21 que vimos, ahorrando mucho más, porque Dios lo va a bendecir y tendrás un mejor futuro. Recordá esto, lo ideal no es gastar y después pagar. Mejor es ahorrar, después consumir. Cuando ahorrás, también vas a tener con el futuro la posibilidad incluso de invertir, aunque sea 10 pesos. Entonces, no te gastes todos tus poquito que has tenido en cualquier cosa que se te venga a la mano. Porque total lo ahorré, era un ahorro que tenía. Sé sabio, sos un hijo de Dios llamado a cosas grandes. Y cualquier tipo de ahorro debe producir mayor ganancia. Una compra que hagas no produce ganancia, una inversión sí. Entonces, cuando aprendes el ahorro, si tenés que hacer un gasto, lo vas a hacer sin gastarte todo el pequeño ahorro o el mucho ahorro que tengas. Siempre es bueno mantener un poquito, porque no sabes lo que viene más adelante. Y ahora te voy a decir algo, porque alguno seguramente va a preguntar. El ahorro es una conducta bíblica, es una conducta establecida por Dios y forma parte de las mejores prácticas de administración financiera que se conoce en el mundo. Y si no, fíjate, las famosas cajas de ahorro y préstamo que existieron desde casi el inicio. El que te presta es porque primero tuvo un ahorro. Entonces, el ahorro es una conducta bíblica y forma parte, repito, de las mejores prácticas de administración financiera que se conoce. Y como te leí hoy en Proverbios 13, lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba, o sea, lo que entra rápido también se va. Ahorra poco a poco y un día serás rico, dice la palabra. Poco a poco. Poco a poco. Pastor, pero ahorrar con lo que gano, eso es una ilusión. Entonces, ¿cómo es que te metes en cuenta, generás deuda que sí o sí tenés que pagar? No es que no podés ahorrar, pero te metes en cuenta. Si no te alcanzaba, no querías guardar para ahorrar, pero ahora tenés que sacar de donde sea para pagar lo que compraste, y en la mayoría de los casos lo que compraste no lo necesitabas en ese momento. Dios es contrario a las deudas. Dios es contrario a las deudas. Y ya aprendimos, ya voy a ir terminando con esto, ya aprendimos que diezmar, dar al Señor el 10% de lo que gano es un acto de fe. Lo separo primero que nada para Él, sin saber si las demás cuentas van a ser pagas. Yo tengo la certeza de que sí van a ser pagas. Y te lo digo por experiencia. Pero meterte en gastos
con la seguridad de que se puede pagar confiando equivocadamente de que Dios de alguna manera te va a proveer, no es un acto de fe, es un acto de ego, de presunción. La obligación o el deber o la disciplina del cristiano es sentarse a calcular a ver si tiene lo necesario para hacer frente a las cuentas con los ingresos que tiene. No es sabio, hermanos, hacer gastos diciendo que Dios me va a ayudar. Si Dios no te dijo que hicieras ese gasto, no va a ayudarte. Ahora, en el caso del diezmo es diferente, porque es el único caso en la palabra de Dios en que Dios mismo lo pone en el primer lugar y sin hacer cálculo estamos seguros de que vamos a poder hacer frente a todo lo demás porque Dios se comprometió a reprender al devorador y bendecir lo que queda en mis manos. En Proverbios 11:24 dice que da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Ahora, más allá del significado espiritual del diezmo, es una conducta financiera para la buena administración y la prosperidad. ¿Por qué? Porque requiere valor, en fe, limitar los gastos de modos de poder obedecer al Señor. Ese límite de gastos te va a dar la sabiduría para que te des cuenta que podés hacer algo más que gastar. Uno se educa, se disciplina, se limita porque ve futuro. Y más como están las cosas hoy, hermano. Ahora, es imposible, absolutamente imposible, que una persona progrese económicamente si se gasta absolutamente todo lo que le entra como de su salario. ¿Cómo quiere que Dios bendiga eso? ¿Cómo? El progreso económico a lo largo de la historia es el fruto y la capacidad de las personas de ahorrar y también de invertir, aunque sea poquito. Usted ve hoy los grandes megamillonarios. Hay ejemplos que comenzaron con $1. Y con sabiduría comenzaron a saber cómo hacer esa inversión de ese dólar y llegar hasta donde llegaron hoy. Hermano, el progreso económico es así. Entonces, para eso se requiere que uno no se gaste todo lo que gana. Los hijos de Dios que dan el diezmo, que siembran, son gente que está llevando a cabo una práctica sabia de administración financiera y no les va a hacer mal, al contrario. Al dar al Señor el 10% lo que es de Él, el 90% que me queda en mis manos se acomoda a los compromisos que tendría que tener. No dejo que los compromisos gobiernen el 90% que queda en mis manos. Eso significa tener el control de nuestro presupuesto. Entonces nos va a llevar a tomar decisiones sabias, no locas, que van a hacer que nuestros gastos no se salgan de ese 90%. Entonces podemos ir adelante. Hermanos, ¿cómo queremos que ese 90% entonces sea bendecido si lo administramos mal? Si no lo administramos conforme a la palabra de Dios. Entonces, si vos esperás a que te sobre para dar a Dios o para ahorrar $1 por mes, nunca lo vas a hacer. Es un acto de fe. Si los números hoy te dictan lo contrario, dice, no es posible vivir con lo que es. Siempre es posible. En Dios, siempre. Y el diezmo juega un rol fundamental en la obediencia de los hijos de Dios. Muchas personas, hermano, como te dije, hoy viven enceguecidas, gastan todo lo que les entra. Hay algunos que antes de cobrar el sueldo ya no lo tienen. Yo era uno de esos, antes de entregar mi vida al Señor. ¿Por qué? Gastan todo, porque total están convencidos que ganan tan poco, entonces no le dan valor. Y si se meten en deuda, le da lo mismo. Entonces, esta es la conducta que tienen ganando poco. Pero el día que ganen más, van a seguir con la misma lógica de gastar todo lo que les entra. Y sabemos bien que hay casos que gente de personas que tú conocerás, como yo conozco, que tienen muy buenos ingresos y están siempre endeudados o viven recontrajustados. ¿Sí o no? Gente con muy buenos ingresos, pero su administración es malísima, no está basada en Dios. Estoy hablando de creyentes. Y vos lo ves, están siempre endeudados o viven recontrajustados. ¿Cómo? Con la plata que ganan. Entonces, si uno comienza a generar en obediencia el hábito de dar a Dios lo que es de Dios en tiempo y forma, aunque quede poco, Dios va a hacer que ese poco se multiplique. Y eso quede instalado también en tu vida
Cuando vayas ganando y prosperando y ganando más, no te será difícil evitar gastar todo, podés ahorrar y te va a llevar a mayores niveles de prosperidad. Entiende que es toda una mecánica que Dios creó para bendecir nivel Dios a sus hijos, no bendecir nivel humano, porque yo hice o dejé de hacer. Hay modelos en la cabeza, conceptos cerrados que evitan la continuidad de obedecer al Señor, entre lo que dice mi conciencia de parte de Dios y lo que se dice por fuera. Fuimos educados, hermanos, en dos ideas erróneas. Si doy, me va a faltar. Es una idea errada. En Dios estoy hablando. Y la otra es, si doy, entonces debo recibir algo a cambio que valga lo mismo o más de lo que di. Esas son ideas contrarias a la fe y fuimos educados de esa manera. El diezmo nos ayuda a liberarnos de esas ideas porque nos libera de la esclavitud y la dependencia al dinero. La palabra de Dios dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea mal, sino que el amor, el poner al dinero encima de Dios, es raíz de todos los males. Entonces acordate que el dar al Señor tiene por objeto honrarlo. No tiene por objeto lucrar, hacer negocio, pretender hacerme rico por el hecho de tener un mejor pasar. No. La idea acerca de dar es que el Hijo de Dios, la hija de Dios, no tenga los bienes materiales como el centro de su vida, sino que Cristo sea el centro de su vida. Y como te enseñé también, no se debe dar a Dios por avaricia, con la idea que, bueno, voy a hacer una inversión con Dios, a ver si me reporta ganancias o no. Ni tampoco decir, bueno, yo diezmo porque gracias a que diezmo tengo un buen trabajo y un buen ingreso. No es eso. Ese es el concepto equivocado de las cosas. Entonces, la intención correcta, hermanos, para todo este tema es el amor a Dios, honrarlo por lo que es, adorarlo, alabarlo con mis bienes. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Te acuerdas que lo vimos en Proverbios 3? Y con las primicias, con lo mejor de todo lo que yo tengo, lo que gano, lo que recibo. Y van a ser llenos, no me va a faltar, dice la palabra. Cuando tú lo haces con la motivación correcta, Dios aparece en escena. Saca todo temor de vivir en escasez. Porque algunos retienen porque piensan que se le va a hacer escaso. Es que justamente le va a traer más escasez. Como te dije hoy también, muchos que están en aprietos y dicen, no me es posible dar porque cuando las circunstancias lo permitan. Entonces, con el día que las circunstancias te lo permitan, ya no es honra a Dios. Ya no crees que Dios se llama Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, ya no. Lo haces porque tuviste la cantidad para hacerlo. Pero mientras mayor sea la dificultad, mayor debería ser la obediencia en dar. Ya que las dificultades que atravesamos en materia económica suelen ser el fruto, muchas veces, de una actitud errada y de una forma de pensar equivocada. Una mala administración. Entonces no hay circunstancias que van a cambiar como estemos aprendiendo hasta que no cambiemos la manera y la actitud mental. Y diezmar obedientemente mes tras mes es una prueba de que la actitud ha cambiado. Creemos que Dios es la fuente y origen de nuestro sustento. Que el negocio, que tenga el empleo o lo que haga, es el canal por el cual Dios ha manifestado proveerme y viene de parte de Él. Entonces, Dios es un buen socio, si lo vamos a llamar de esa manera. Dios es un buen socio. En una sociedad humana, en una sociedad de negocios humana, si uno de los dos socios fue el que puso la mayor parte de los recursos, se va a querer llevar la mayor parte de las ganancias. Pero en esta sociedad, llamémosle así, no es correcto, pero en esta sociedad con Dios, nuestro Padre, Dios pone todo y solamente da y dice, dame el 10%, porque después te va a ser retribuido. Dios nos ha dado todo, hermanos. Nos ha dado, como enseñé ya, hoy tenemos la vida, tenemos la salud, las fuerzas para trabajar, la inteligencia para hacer negocio. Nos ha dado también el trabajo. Nos ha bendecido. Como socio principal, Dios puso el 100%. ¿Y nosotros qué pusimos? Nada. Ahora, de lo que recibimos de sus manos, Él elige pedirnos el 10%. Cuando podía pedirnos todo. Porque dijimos, claro, que es un acto de adoración. Dar
es porque reconozco en la totalidad de lo que Dios es, lo que Él tiene y que todo lo que tengo le pertenece. Por eso llamamos a este tema de lo recibido de tus manos te damos. Le pertenece a Dios y no a nosotros. Entonces, aprende esto. Hoy agradece tu escasez. Te puede parecer raro lo que te digo, pero presta atención. ¿Sabes que en el huerto del Edén había un árbol del que el Dios dijo, no comerás? De lo otro no había que preocuparse de nada, había de todo. En el Edén, acordate que allí en el jardín no había maldad, no había muerte, no había enfermedad. Los alimentos que se cosechaban no se echaban nunca a perder, había abundancia de todo. No había inclemencias del tiempo, ni plaga, ni pandemia. El hombre y la mujer estaban allí desnudos. No había malos pensamientos, ni malas intenciones. El paraíso. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? El hombre pecó y todo se vino abajo. Todo empezó a morir lenta y progresivamente, todo. Las cosas empezaron a tener una fecha de caducidad, cuando antes no lo tenían. Entonces, ¿el hombre qué hizo? El hombre, en este nuevo estado de cosas, comenzó a conocer cosas que no habían, la inclemencia del tiempo, las cosas que se echaban a perder. Ahora necesitaba ropa para ponerse en el cuerpo cuando antes no lo necesitaba, necesitaba una casa para vivir y tenía que poner adentro todas las cosas que compró. Ahí nace todo esto que hoy conocemos como el mundo financiero. El pecado dio lugar a todo eso. El pecado dio lugar a esta economía. Antes de la caída del hombre no había necesidad de todas estas cosas. Se vivía en la abundancia de Dios. En ese ambiente no había nada de qué preocuparse, no había necesidad de tomar medidas porque Dios había puesto todo en las manos del hombre. Ahora, desde el momento que viene el pecado, llegó la directiva de Dios: aprender a administrarte. Nadie va a aprender a administrarse después de que ya gana mucho dinero. Se aprende a administrar en los momentos de escasez, para que luego cuando venga la abundancia no la desperdicies. Entonces, agradece por tu escasez, porque te está enseñando, a partir de comenzar a dar a Dios, que lo que tengas mañana en las manos vas a saber administrarlo y se va a multiplicar delante de ti. Sepas administrar el dinero que Dios te da bajo el temor de Él. Enséñale a tus hijos lo mismo. Que lo fue, lo tiró, lo rompió, vas a salir y compras otra cosa. Le estás haciendo mal. Gastó una cosa que era para una semana, se la gastó en un día, te fuiste y le compraste, y él no aprende a administrarse. No aprende lo que significa administración, y mañana te van a hacer lo mismo. Se lo terminan todo, nunca. Entonces no lo vas a administrar adecuadamente para el futuro. Si tú estás pasando hoy un momento de dificultad o escasez, este es el momento del desafío para aprender a administrarte. ¿Para qué? Para que el día que Dios te envíe, ¿no?, dentro de no mucho, la prosperidad sobre tu vida, sepas aprovecharla y no derrocharla. Dios ya lo ha prometido. Yo espero que estos consejos, esta enseñanza que te he dado, puedan haber sido muy útiles para ti. Espero que hayas también disfrutado de toda esta enseñanza, sin enojarte, sin cuestionar a Dios. Yo te doy gracias por acompañarme hasta aquí. Yo quiero hacerte un pequeño repaso así rapidito de los puntos que tratamos en esta enseñanza. Si era correcto o no hablar de dinero en la congregación. Aprendimos que sí. Aprendimos el origen, la definición del diezmo, de dónde sale, por qué, por cuánto. Aprendimos que el diezmo es un principio de adoración a Dios. Aprendimos que no es algo obligatorio. Aprendimos que es una forma de primicia, darlo primero para el Señor. Aprendimos lo que significa el amor de Dios allí en el libro de Malaquías. Aprendimos por qué se deja de dar al Señor lo que es de Él. Aprendimos también cómo empezar a dar, sin parar. Aprendimos que dar nos enseña a huir de las deudas. El Señor nos enseña cómo ahorrar, aunque sea poquito. Y ahora agradece tu escasez, porque estás aprendiendo, al tomar decisiones sabias, a administrar lo mucho que te será dado en el futuro no muy lejano. Dios te bendiga, y como te dije, gracias por estar, gracias por ser parte de esto, y yo mi oración es
que voy a verte próspero, voy a verte bendecido para hacer extender el reino de Dios. Vas a dejar que la palabra escasez en tu boca ya no esté más. Sino gracias por enseñarme a administrar, Padre. Gracias, Señor amado, por enseñarme a prepararme para recibir lo que voy a recibir, no solo en lo material, sino en mi vida de servicio a ti, en mi consagración a ti, y con mi familia y sobre mis hijos. Porque le voy a transmitir a ellos esta herencia de bendición, esta herencia de administración. Padre, gracias te damos en esta noche. Yo bendigo tu entrada, tu salida desde ahora y para siempre. Bendigo tu hogar, bendigo, Señor amado, que sobre ti repose el poder de Dios, la gracia, el favor, la misericordia del Señor. Que tengas un descanso bendecido, un reposo donde tu cuerpo se renueve para mañana disfrutar del día que Dios te va a dar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y recibas hoy, en el nombre de Jesús, la sabiduría, Señor, que Él te está entregando en este momento. Recibe la sabiduría de Dios, que se active en ti, y verás cosas llegar a tu vida que no habías visto. Y vas a ver que esto no es solo una enseñanza hablada, lo vas a ver viviente y ser parte activa de tu vida actual y para lo que el Señor te quiere extender el reino de Dios. Dios te bendiga. Quiero anunciarles hoy que ya el sábado próximo, Dios mediante, vamos a tener otra vez reuniones presenciales. Así que el hermano Aldo se va a estar comunicando contigo. Si tenés gente para llevar, gente nueva, comunícate tú con él directamente. Así que el próximo sábado a las 5 de la tarde ya la reunión va a ser presencial. No sabemos por cuánto tiempo, pero vamos a recomenzar las reuniones el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y los que no tienen cupo lo pueden ver, seguirán viéndolo a través de Facebook y luego en YouTube. Así que los que no tienen cupo, les recuerdo, los que no tienen cupo lo podrán ver, como siempre lo estaban viendo, a través de la pantalla. Y los que tienen cupo, a las 5 menos 20 de la tarde está citado para estar orando antes de comenzar. 5 menos 20 de la tarde del próximo sábado, aquellos que ya van a tener su cupo. Dios te bendiga. Nos vemos y así sucesivamente vamos a tener reuniones presenciales hasta que se avise otra cosa. Amén. Arrancamos el sábado, 5 menos 20 de la tarde, los que tienen cupo. Dios te bendiga.